Bien, comencemos a programar. Como conversamos en la sección anterior, las características de nuestro programa las vamos a trabajar utilizando funciones. Por eso es que definimos una función comprimir y otra descomprimir. Además, el menú de opciones lo vamos a dejar señalizado en el código porque decidimos que no era necesario encapsularlo dentro de una función, pero sí por orden es bueno indicar en qué parte del código lo vamos a colocar. Veamos la función comprimir. Sabemos que vamos a tener que recibir un string como parámetro de esta función, por lo tanto lo vamos a colocar inmediatamente antes de programar la funcionalidad propiamente tal. Llamemos a este parámetro que va a recibir nuestra función texto. Bien, comentamos entonces que lo que necesitamos hacer es recorrer el string y tener la capacidad de mirar ciertos caracteres hacia adelante para saber cuántos hay consecutivos y escribirlo. También antes de comenzar a programar es buena idea escribir en comentario el código que vamos a programar. Entonces, la idea general es que vamos a tener que recorrer el string, contar los caracteres consecutivos y separar en dos casos. En el caso en que haya más de un carácter consecutivo y en el que sea solamente un carácter, para finalmente retornar nuestro string codificado. Para completar nuestro esquema de la función comprimir, vamos a declarar las variables que se desprenden del problema. Sabemos ya que vamos a tener que crear una variable para almacenar el texto resultante de nuestra operación y esa variable la vamos a llamar texto codificado y la vamos a inicializar vacía. Y también sabemos que vamos a tener que llevar una cuenta de los caracteres consecutivos, por lo tanto vamos a crear una variable contar inicialmente en 0. Uno de los elementos clave para desarrollar nuestra función compresor es la capacidad de recorrer el texto que yo reciba como parámetro y mirar un carácter hacia adelante para saber si es que tengo caracteres consecutivos iguales. Nosotros conocemos dos maneras de iterar sobre una lista de caracteres o una lista en general, los for y los while, que si bien en general son equivalentes, es bueno que para este caso veamos la distinción. Recordemos entonces que con el for nosotros iteramos strings de la siguiente manera: for p in palabra, print p. ¿Cuál es el valor de p en este caso? P lo que me indica es el carácter de la palabra. Sin embargo, volviendo a nuestro caso del compresor, lo que nosotros necesitamos poder hacer es mirar el siguiente carácter, y para eso es útil tener la posición del carácter actual. En este caso, P, como tiene carácter y no la posición, es más difícil de trabajar. Veamos qué pasa en el caso del while. ¿Cómo recorremos nosotros una cadena de caracteres o una lista cuando trabajamos con un while? Primero necesitamos tener un contador, una variable iteradora. Y esa variable iteradora la usamos como condición de nuestro while. En este caso tenemos que preocuparnos de no salirnos de los límites de la palabra, ya que nosotros usamos la i de la siguiente forma. Le decimos que queremos saber el valor de palabra en i. Ojo, detalle importante, acordarnos de manejar la variable iteradora porque si no podríamos caer en un loop infinito. Entonces pensemos un segundo, ¿qué valor contiene la i? ¿Qué nos va a imprimir este código? En este caso entonces podemos ver que la variable i contiene la posición del carácter y acá nosotros estamos consultando directamente cuál es el carácter que en este caso está en la posición 0, la i. Por lo tanto, usando un while y explicitando la variable iteradora, nosotros podemos obtener la posición del carácter y por tanto la posición siguiente. Esto nos va a servir para poder completar nuestra función comprimir.